11:06 y como adelantábamos al inicio del programa, íbamos a estar hablando del caso Chevron, un caso que sucedió en Ecuador, se inició una demanda. Bueno, esta semana estuvimos abordando el tema de la contaminación de las petroleras, bueno, a partir del caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que firmó finalmente un convenio con la multinacional Shell. Este caso histórico de Ecuador es un caso histórico de contaminación, de lobby y de impunidad también de una de las multinacionales norteamericanas, en este caso. Esta petrolera, también Chevron inauguró en 2013 en Argentina la explotación masiva de la formación Vaca Muerta en la provincia de Neuquén con el método del fracking. Y lo hizo luego de un pacto con cláusulas secretas con YPF, Sociedad Anónima, durante el gobierno de Cristina Fernández. Chevron llegó a la Argentina de esta manera, con una carta de presentación muy nefasta, porque en el año 2011 la justicia de Ecuador condenó a esta empresa por la contaminación de miles de hectáreas de Amazonia ecuatoriana, afectando a la población campesina e indígena de la región. Esta causa llegó también a la Corte Suprema de la Argentina, pero para hablar de este tema y poder profundizar, estamos en comunicación con Pablo Fajardo Mendoza, que es ambientalista y es abogado en esta causa que llevó a Chevron a los tribunales. Buenos días, Pablo. Jessica te habla, ¿me escuchás bien? Buenos días, Jessica, le escucho perfectamente bien. Gracias por eso. Muchas gracias por esta comunicación. Para poner un poco en contexto, queríamos empezar preguntándote cuáles fueron los hechos por los que se condena a Chevron en la causa que vos fuiste parte como abogado. Bueno, que soy parte todavía, el Sos caso no parte, termina. claro, sigue. Jessica y amigos, amigas televidentes, un honor siempre compartir con ustedes. Decirte que, mira, la empresa Chevron, que por algo es una de las empresas más nefastas, más opacas y más corruptas del planeta, que ha ganado varios títulos, premios, llamémosle así, por ser la empresa que más contamina el planeta también. La que tiene más empresas subsidiarias creadas en paraísos fiscales para evadir su responsabilidad, no solamente los impuestos, sino también responsabilidades judiciales como el caso nuestro. Esa empresa operó en el Ecuador, en la Amazonía norte ecuatoriana, por 26 años consecutivos y utilizó la tecnología más barata que le permitía obtener la mayor ganancia económica posible. Por ejemplo, de forma intencional, que no fue un accidente, que no fue una cuestión, un caso fortuito, sino que intencional vertió a todos los ríos, los esteros o las zonas fangosas o pantanos de la zona más de 60.000 millones o 60 billones de litros de agua tóxica. Construyó, según la Corte de Sucumbíos, donde se ventiló el proceso judicial, 880 piletas, más o menos cada una del tamaño de una piscina olímpica, donde vertía todos los desechos tóxicos que produce la industria petrolera. Esas piletas las ubicaba lo más cerca posible de un río o de una zona fangosa. Y obviamente todos los caminos, carreteras, los cubría con petróleo crudo, hipotéticamente o supuestamente para evitar que haya o que exista polvo, y ese petróleo era arrastrado por la lluvia hacia los ríos. Es decir, contaminó las fuentes de agua de la zona de la Amazonía norte ecuatoriana, que esa agua contaminada fue arrastrada hasta el Perú y luego obviamente hasta Brasil y al Océano Atlántico. Entonces, fue un daño intencional el de Chevron. Por ese motivo también, hay que decirlo, que aquí habitaban 6 diversos pueblos indígenas. Esos pueblos indígenas, 2 de ellos o 2 culturas indígenas, se extinguieron, desaparecieron en los primeros años de actividad extractiva de Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Los otros pueblos indígenas han sobrevivido, aún están directamente ahí, pero obviamente muy debilitados, que algunos siguen hasta el día de hoy al borde de la extinción. Y Pablo, También por esas causas ambientales. Sí, discúlpame, ¿no? ¿Cómo, esto que contabas de las comunidades indígenas, cómo fue que surge esta causa que iniciaron y desde cuándo? O sea, ¿cuál fue el año en que comenzaron a hacer esta denuncia a Chevron? Este año te cuento un poquito porque es importante que sepamos. Pongamos, en esta zona, Jessica, tenemos la mayor tasa de cáncer posiblemente de Latinoamérica por los tóxicos de cada. Empezamos la causa en el año 1993.
Es decir, ya hace 26, vamos a 27 años que hemos de litigio en Estados Unidos y lo empezamos porque obviamente veíamos la tasa de cáncer, de leucemia de pueblos indígenas, de contaminación, de economía de la población que era afectada. Empezamos para exigir que Chevron repare el daño causado en nuestra Amazonía ecuatoriana. Claro, y en el 2011 ustedes sacan un fallo favorable en la justicia para ustedes contra Chevron, pero la empresa no la acata. ¿Cuál fue la respuesta de Chevron? ¿Cuál fue la justificación que dio para no acatar? Bueno, que cuentes un poco del embargo que se había dictaminado en ese momento. A ver, efectivamente, luego de varios años ya en Norteamérica, luego también acá en Ecuador, en el 2011 se obtuvo la primera sentencia o decisión judicial condenatoria en contra de Chevron. Se encuentra responsable del daño ambiental y se le condena a pagar 9.5 billones de dólares. Hay la apelación, ganamos también la apelación en la Corte de Sucumbidos, luego va el caso a la Corte Nacional o Corte Suprema de Ecuador, también lo ganamos, y en el 2018 se obtuvo la última sentencia en la Corte Constitucional, donde también recurrió Chevron con última instancia y ganamos también. Es decir, 4 sentencias definitivas ganamos en el sistema judicial ecuatoriano. No hay más recursos posibles ni pendientes y hemos ganado el caso de forma definitiva en este país. Luego venía una fase que es que Chevron no tiene dinero o bienes en el. Nos toca buscar países donde haya activos de Chevron en otras partes del mundo para homologar nuestra sentencia y luego poder ejecutarla. Uno de los países que escogimos es la República Argentina. Y escogimos Argentina porque evidentemente en ese país, en su país, hay convenios suscritos con Ecuador que permiten que se puedan homologar sentencia y aplicar medidas cautelares entre estos dos países, en este caso Ecuador y Argentina. En base a eso, en el 2012 planteamos una acción en Argentina de pedido de embargo, el jueza de instancia lo concedió, fue la Cámara de Buenos Aires de Apelaciones, también se ratificó el embargo en contra de todos los bienes de Chevron, y luego pasó a la Corte Suprema de Argentina, cuando el señor Lorenzetti era presidente de la Corte Suprema Argentina, y aquí ocurrió una cosa bastante extraña. Lo que ocurrió es que Chevron le dijo a Argentina, al gobierno en ese momento, que podía invertir en Argentina, podía invertir miles de millones en todo lo que es el campo de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, a cambio que se levante el embargo de las personas afectadas de Ecuador. Y con una cuestión bastante extraña, que no existía precedente jurídico en Argentina en ese momento. La Corte Suprema de Argentina, el día 4 de junio del 2013, es decir, un día antes del Día del Ambiente, levanta el embargo que habíamos logrado en la Corte Suprema de ese país y 2 semanas después, el 16 de julio del 2013, viene y firman el convenio de inversión entre el gobierno de Argentina y la empresa Chevron, donde Chevron empezó a invertir en el yacimiento Vaca Muerta, obviamente en acuerdo con la empresa YPF. Entonces, fue una Decís, vos cuestión donde asociás, lo que hizo Pablo, Chevron fue. discúlpame, vos asociás directamente esta decisión de la Corte Suprema de no hacer lugar al embargo contra Chevron, lo asociás a el negocio que se estaba haciendo en Vaca Muerta con el gobierno argentino en ese momento. No me cabe ninguna duda. Efectivamente así fue. Lo dijo el representante de Chevron en América Latina, el señor Ali Moshiri, que representa a Chevron en el continente latinoamericano. Invertimos en Argentina si levantan el embargo. Y ahí está la evidencia. Digo, la Corte Suprema, sin que exista precedente, levantó un embargo, sin ninguna norma jurídica de por medio. ¿Sí? Lo hizo argumentando una cantidad de cosas que no tenían ningún sentido en el sentido jurídicamente hablando, y además aceptaba obviamente una recomendación de la Procuraduría de Argentina que también decía una cosa parecida. Entonces, y insisto, se levanta el embargo y semanas después se firma el convenio de inversión. Claro, bueno, recordamos, estamos hablando con Pablo Fajardo Mendoza, es ambientalista y abogado en una causa contra Chevron en Ecuador. Y para finalizar, preguntarte cómo sigue la causa hoy, cómo sigue el camino.
Bueno, obviamente, o sea, Chevron lo que hace es aprovecha la estructura que tienen las grandes transnacionales de eso que llamamos la impunidad corporativa. O sea, donde tienen sistemas de arbitraje internacional, donde tienen el tema del foro no conveniente, donde usan el tema de las empresas subsidiarias o holding para evadir su responsabilidad. Pero pese a eso, seguimos litigando en varias jurisdicciones, buscando países donde creemos que es posible homologar la sentencia nuestra y lograr que Chevron pague lo que nos debe. Mientras seguimos con la batalla legal, judicial, los pueblos indígenas siguen sufriendo y muriendo en nuestra Amazonía ecuatoriana. Hoy, por ejemplo, frente al COVID, frente a todo lo que es el coronavirus, estos pueblos, donde se ha extraído petróleo por más de 53 años de Ecuador, están seriamente abandonados, están afectados por el COVID, por supuesto, y el Estado les da la espalda. Primero los empobreció, les contaminó sus ríos, sus aguas, y hoy que requieren recursos, hasta para los kits alimenticios, ni las petroleras ni el Estado les proveen nada a estos pueblos indígenas. Es la realidad del sistema de impunidad que tenemos en el planeta y obviamente que favorecen a las empresas y jamás a los pueblos víctimas de crímenes corporativos. Bien. Y no, y una última, ¿vos creés que el lobby judicial es una práctica común en estas multinacionales como Chevron? Mire, por supuesto que sí, o sea, las empresas invierten millones en lobby judicial, en lobbies políticos, económicos incluso, y hoy también incluso en medios de comunicación. ¿Sí? Lo que hace es usar todas las herramientas posibles para lograr posesionar su realidad, para lograr tener éxitos judiciales, digo, insisto, sin importar cuántos derechos humanos son violentados en muchas partes del planeta. Les importa muy poco la vida de la gente, les importa muy poco la tierra, les importa muy poco el ambiente, les importa las sumas que ellos generan cada año económicamente hablando y que obviamente van a su punto de vista. Entonces, creo que es necesario trabajar por instrumentos jurídicos que permitan juzgar a las empresas transnacionales de cualquier parte del planeta y también crear una conciencia social colectiva que la población seamos capaces de exigir a nuestros gobernantes que no garanticen más impunidad a las transnacionales. Bueno, era Pablo Fajardo Mendoza quien hablaba, abogado y ambientalista en la causa Chevron en Ecuador. Muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación. Seguiremos en contacto si hay novedades al respecto de la causa y, bueno, darle lugar, por supuesto, a la denuncia que están haciendo ustedes y que recorre a tantos países. Muchas gracias. Muchas Lindo día. gracias.